¿Cuántos van con Él? Amén. ¿Cuánto está en victoria este 2026? Amén. Gloria a Dios. Estamos en victoria. Porque lo tenemos al lado del Señor, a nuestro papá, que Él nos guarda, nos cuida. ¿Cuánto más haciendo? Un ratito. Y agradecido al Señor por este año, un año de victoria, de gloria, de unción, ¿no? Que tenemos un año más de oportunidad que el Señor nos regala. Y agradecido al Señor porque estamos en victoria, y si estamos en victoria en Él, lo va para este año. ¿Amén? Un año de bendición, y aunque el enemigo quiera pararnos, tenemos algunos más poderosos. ¿Amén? Y agradecido al Señor porque por todo lo que hace en nuestra vida, ¿no? Agradecido al Señor porque el sábado fue el primer culto del año, y hoy hablamos con mi esposa, ¿no? Y yo sentía, cuando estaba hablando de atrás, cómo pasaban los hermanos, la familia, y cómo se sentía la presencia del Señor. Y hoy, como mi esposa, ¿no? Cuando sentía la presencia del Señor, el Señor te toca el corazón, y te pones a llorar, y le das gracias a Dios, y decís: santo, santo Señor, gracias por tanto amor. Amén. Y sentía a la familia como alababan al Señor, y uno se goza al ver a la familia como alaba al Señor, ¿no? Y cómo se goza más el Padre, ¿no? Estando allá en los cielos, ¿no? Yo digo que estaban de fiesta allá en los cielos, viendo a la familia como alababan, ¿no? Porque sabemos que el Señor se goza cuando alabamos así, y agradecemos a Él. Y le decimos aleluya, gloria a Dios, aleluya, dice alabar a Dios. Y sabemos que cuando decimos aleluya, gloria a Dios, las tinieblas tiemblan. Amén. Y le da gracias a Dios por ese día hermoso que vivimos, los hermanos, ¿no? Y como decía, ¿no? El cielo está de fiesta, ¿no? Cuando también un alma se arrepiente, un alma, o como el otro día bautismo, cuando los almas se aceptan a Jesucristo, ¿no? Y hablamos por el cielo el domingo y decíamos que queda todo ahí, bajo las aguas, todo lo que el enemigo nos sacó muchas veces, nos lastimó, nos hirió, toda esa herida, todo ese mal quedó ahí atrás, y sale una nueva criatura. Amén. Y cómo no darle gracias al Señor por todo eso, ¿no? Porque el Señor nos libra, de todo vicio y de todo lo que estamos viviendo en el mundo, todo dolor, toda falta de perdón. El Señor nos saca todo eso cuando aceptamos a Jesucristo, porque el pastor habrá hecho una pregunta, cada pastor que nos hace una pregunta, ¿no? Que decidimos seguir a Cristo. Amén. Y qué hermoso es eso, ¿no? En el camino del Señor poder seguir a Cristo, y aunque estemos con circunstancias y dificultades, el Señor está con nosotros. Amén. Y bueno, quiero darle una palabra. Y hoy el pastor, cuando mandaba mensajito, el mensaje para traer la palabra, ¿no? Lo había mandado como a las 3 de la tarde, y bueno, mi esposa me leyó a las 5, ¿no? Y bueno, pero el Señor siempre nos prepara, ¿no? Y estaba leyendo una palabra estos días, y no la terminé de preparar toda, y tengo otra palabra preparada, pero me molestaba con esta palabra del Señor. Y si el Señor me dio esta palabra estos días, es porque tengo que dar esta palabra. Amén. Y por más que tengo una cosa entera preparada, pero el Señor me molestaba con esta palabra, y me llevaba mucho al corazón, ¿no? Amén. Y el título de la palabra, 2 Timoteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 14. Amén. Y quiere ponerse para podamos leer la palabra del Señor. El título es Un obrero aprobado. ¿Cuántos obreros del Señor hay acá? Amén. Todos somos obreros del Señor. Amén. El Señor tiene trabajo para todos acá. Amén. Todos somos obreros. No solamente los ministros, los pastores,
maestro de palabra, anciano, diácono, sino todos somos obreros, todos podemos trabajar para el Señor, a través de la comadacilla, limpiar, servir agua. El Señor nos llama con diferentes llamados, ¿no? Las niñas, debemos hablar para las niñas porque las niñas están haciendo gloria del Señor, porque están tocando la pandereta, están sirviendo al Señor ahí, en esa área, amén. Y bueno, el título es un obrero aprobado, amén. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la Iglesia del Señor dice, amén. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Amén. Hermosa palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por este día, por esta oportunidad de poder estar en tu casa, poder venir a escuchar palabras, Señor, donde también ya pudimos alabarte a través de la alabanza, a través de la coordinación, a través de la oportunidad de poder escuchar palabras, testimonios, Señor. Gracias te damos por tanto amor, gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Señor, perdónanos nuestros pecados, Señor, nuestras faltas, Señor, nuestro pensamiento, limpia nuestra mente, Señor, limpia nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, Señor, en esta noche, Señor, que podamos tomar esta palabra para nuestra vida, Señor, Padre Santo, Señor. Te agradecemos por todo lo que haces, Señor. Reprendemos toda acechanza enemigo, toda brujería, hechicería, magia negra, magia blanca, todo espíritu de Catumbre, Quimbanda, Popashiro. Declaramos libertad sobre los aires, Padre Santo. Señor, Padre Santo, reprendemos todo espíritu de mentira, de envidia, Señor, Padre Santo. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. No tiene arte ni parte sobre nuestra vida, Señor. La sangre de Cristo está sobre nosotros, Padre Santo. Tú nos guardas, nos cuidas, Señor, en cada momento, Padre Santo. Te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros como poderoso gigante, Padre Santo. Señor, habla, Señor, a través de mi boca, Señor, que vuela toda carne, Señor, Padre Santo. Que sea el fuego de unción, el Espíritu Santo, Señor, Padre Santo, hablando sobre cada uno de los hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. ¿Puedes tomar asiento, hermanos? A su nombre. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, ¿no? Porque hoy podemos escuchar palabras. Hay muchos que no pueden escuchar palabras del Señor, que están perdidos, ¿no? Y el Señor nos da oportunidad para que
Él nos está enseñando a través de la palabra, ¿no? Porque vamos aprendiendo día a día a través de la palabra. Y aprendiendo a través de la palabra también nos preparamos a través de la oración, ¿no? Porque hay palabras que nos va enseñando el Señor a través de la palabra que después la ponemos en la oración, ¿no? Que es importante eso, ¿no? Y dice en el versículo 14: recuerden esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y acá el título ya dice un obrero aprobado, amén. Tengo un minuto, le pongo anteojo, sea paciente, hermano. Gloria a Dios. Dice, recuérdales esto. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo, no? Que le haga recordar, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Qué importante, ¿no? Que acá nos habla el Señor que le decía a Pablo a Timoteo que le exhorte cuando hay discusiones o a través de la palabra, ¿no? Porque muchas veces hay palabras y el Señor trae palabras y capaz que alguno no está conforme la palabra o se siente mal o tocado, pero es el Señor que habla a través de los siervos, ¿no? Y capaz que alguno decimos no estoy de acuerdo y capaz que se va mal de lo que vino, pero es palabra de Dios y dice que tenemos que tomar lo bueno y se echa lo malo, ¿no? Pero también aprendemos, porque si nosotros me ha pasado que hubo una palabra que no me gustó, ¿no? En ese momento, y porque no sé, porque yo no estaba de acuerdo, porque muchas veces pasa que no estaba de acuerdo, y el Señor te pone esa palabra para que vos busques, ¿no? Y a medida que vas buscando, el Señor te va dando palabra. Y qué importante eso, ¿no? Porque no, capaz que mucho tiempo no lees la palabra, capaz que oramos y leemos la palabra así por encima, y en el momento ese el Señor te lleva a leer más palabra, y eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Está en cada área, en cada cosita está el Señor, amén. Y eso es lo que quiere el Señor, y que nos preparemos. Y sabemos que va a haber palabras que capaz que uno te hiere o te lastima o que no está de acuerdo con esa palabra, amén. Pero el Señor va actuando a la medida que va pasando el tiempo. Después vas entendiendo que aquella palabra que capaz que no se me hacía difícil entenderla, las puedes entender, porque lo va preparando el Señor, amén. Y vas creciendo espiritualmente, amén. Y muchos a veces, y pasa muchos en la iglesia que contiendan a través de palabras y todo eso, amén. Pero el Señor va acomodando a todo. Después continúa diciendo, lo cual para nada aprovecha. Y acá en el versículo, que dice, lo cual para nada aprovecha, el Señor me mandaba a decir, no estamos aprovechando lo que el Señor nos regala, que debemos ser sus hijos o hijas, debemos ser imitadores del Señor, porque de nada es aprovechoso, porque no es de edificación para nuestra vida, para nuestra alma, que hagamos o hablemos cosas que no le agradan al Señor, amén. Que debemos aprovechar el tiempo que estamos con el Señor, y cada momento, cada palabra que nos da el Señor, debemos aprovecharla y atesorarla en nuestro corazón, amén. Que el Señor siempre nos habla, amén. Y continúa, lo cual para nada aprovecho, sino que es para perdición de los oyentes. Muchas veces el Señor me daba esto. En nuestra vida, a veces por tener el corazón duro y no poner al Señor en nuestra vida, primero amarlo con todo el corazón, preferimos muchas veces las cosas del mundo, los deleites de este mundo. Hacemos cosas que no debemos hacer, como hablar mal de los demás, delante de familiares, amigos, hermanos, que capaz algunos son nuevos en el camino del Señor
y no nos damos cuenta que a través de la dureza de nuestro corazón, donde el enemigo actúa a través de nuestra boca o hechos, que somos de perdición para los oyentes. Y acá el versículo dice, si no es que es para la perdición de los oyentes. Amén. Y a veces pasa también en la iglesia que nos peleamos entre hermano y hermana y no nos damos cuenta. Ha pasado que he estado en otra iglesia y se han peleado entre hermano y hermana. Y había una hermana nueva que estaba en esa pelea. Y esa hermana nueva que aceptó hace poco a Jesucristo, que está en el primer amor, y ve toda esta pelea de siervos y siervas del Señor. ¿Cómo está ese oyente? ¿Cómo estaría el oyente? No nos damos cuenta a veces en el camino del Señor, o estando en nuestra casa discutiendo o peleando también. Nosotros pues somos todos siervos del Señor y siervas del Señor. Y a veces discutimos en nuestra casa y hay gente que está escuchando. Y capaz que te dice, yo quiero ser como mi hermano, como mi tío, mi tía, mi papá, mi mamá o cualquier familia, ¿no? Y te está escuchando y decir, ¿y cómo yo voy a la casa del Señor? Así. Yo tenía ganas de ir y escucho que están peleando, que dicen malas palabras. Y eso es lo que pasa. Imagínense ustedes, hermanos, si, por ejemplo, en una iglesia discutimos con los hermanos y lo están viendo una arma nueva. Dicen, no vengo más a esta casa. Y se pierde el arma. Vamos a dar cuenta, porque es un arma que la trajimos, que vino al Señor arrepentido, y dice que un arma vale más que todo el oro y la plata del mundo. Y eso debemos cuidarlo, porque siempre hay alguien que nos escucha, siempre hay alguien que lo ve, vecinos, familiares, y eso tenemos que hacer nosotros, tenemos que ser verdaderos hijos e hijas del Señor, amén. En el 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Debemos procurar, hermano. Debemos estar bien delante del Señor, amén. Y dar lo mejor a nosotros. Y dice la palabra del Señor, procura con diligencia. Y acá me decía, debemos prepararnos, esforzarnos y presentarnos delante del Señor con lo mejor de nosotros. Que estemos aprobados, que estemos bien delante del Señor. Y si estamos bien delante de Dios, Él te da la seguridad para que delante del pueblo, de la iglesia o a quien te mande a llevar palabra. Amén. Que el Señor nos ayuda y tenemos que estar preparados y esforzados. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Como obrero, continúa la palabra del Señor, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Y el Señor me hacía escribir, ¿no? En el cuaderno, que decía, si caminas derecho por la senda del Señor y estás haciendo la voluntad de Dios, nada ni nadie podrá avergonzarte, como obrero del Señor, como ministro. Porque el enemigo a veces viene a querer decirte que no estás bien, que no podés. El enemigo a veces quiere hablarte a través, no sé, de manifestados, que vos hiciste esto o hiciste lo otro, pero si vos estás bien delante de Dios, nada ni nadie te podrá mover de la roca que es Jesucristo. Amén. No te avergüences nunca del camino del Señor. Donde quiera que vayas, sea trabajo o familiares o donde estés, nunca te avergüences. Yo le daba gracias a Dios, ¿no? Porque ahora ya no estoy trabajando, ¿no? Pero en ese trabajo que yo estuve, yo ya lo dije una vez, pero capaz hay armas nuevas ahora, que yo estaba en este trabajo que entraba en la empresa de UCI de caudales, ¿no? Y hablando con mi esposa los dos, en una noche, el Señor me decía, yo te doy un trabajo donde vas a manejar números, pero nunca niegues mi nombre, decía el Señor. Y llegó ese trabajo, y a la hora de presentarme, qué maravilloso es Dios, ¿no? Porque Dios prepara todo. Por eso le digo, hermanos, que nunca se avergüencen. Y yo decía, en el momento nos presentamos todos, y decían de su familia, de qué venía a trabajar, y en ese momento el Señor me hizo, yo soy hijo de Dios, yo soy evangelista, le dije. Y muchos se reían, pero qué importante no negar, ¿no?
el nombre del Señor, porque dice que la palabra del Señor, si nosotros lo negamos acá, Él nos va a negar allá en los cielos. Amén. Y es importante no negarlo y no avergonzarnos del Señor. Después, cuando salí de ahí, muchos decían que eran cristianos, pero le daba vergüenza decirlo. 4 vinieron, que eran cristianos. Y éramos 16 los que estábamos ahí, que habíamos entrado en ese momento. De 700 que se habían presentado. Y miren cómo hace el Señor, ¿no? De 716, entre esos 17 estaba yo, ¿no? Y la gloria es para el Señor, amén. Y cuando hacía el tema del psicólogo, todo eso de presentarnos, yo ponía, ¿qué te gustaría ser la segunda persona? Yo puse, me gustaría ser como Jesucristo. Y le puse, y después te dice, ¿por qué te gustaría ser como esa persona? Y le puse todo detallado, ¿no? Y cuando lo tomó una mujer me dice, yo soy evangelista. Yo paso a la iglesia, me dice. ¿Sabes que acá no vamos a tener tiempo? Seguro para trabajar no vas a tener tiempo para Dios. Y yo le dije, yo estoy de custodia, estaba en custodia de los camiones. Y le decía, el Señor prepara todo, le digo. Yo ahora estoy trabajando en custodia, a veces voy de viaje, voy a estar en misiones, voy a estar corriente. Y yo llego para los cultos, y termino el culto y me voy para trabajar nuevamente. Y así que le digo, siempre el Señor preparó, le digo a la chica. Y me decía, bueno, está bien, me dice, yo te aviso nomás. Pero no digas a nadie que te estoy haciendo pasarte. Y mi hermano me decía, ¿cómo vas a decir eso? Si la policía, toda seguridad, vos decís que sos cristiano o evangelista, nadie te toma. Y yo le decía, si el Señor abrió la puerta, nadie la cierra. Y es así en nuestra vida, hermanos. Nunca hay que avergonzarse. Si el Señor abre una puerta, nadie la cierra, hermano. Y nunca hay que avergonzarse en todas las áreas de nuestra vida. Nunca estamos en trabajo y si está en el momento que se junta entre 10 compañías de trabajo, entre familiares, permitime que voy a dar la comida. Permitime que muchos se avergüenzan de eso. Muchos se avergüenzan de hablar. A través de nosotros estábamos pasillo y hablaba un hermano, ¿no? Que ahora estaba congregando, ya bueno, yo no conozco cuánto estaba en trabajo. Y hablábamos en el pasillo y en ese momento hablaba por las circunstancias que estaba pasando él y yo lo escuchaba, ¿no? Y yo le decía, yo pasé por esos temas que pasaba en la iglesia. Porque cuando apenas empezamos de nuevo, estamos a la expectativa de todo. A ver cómo está cada uno del pastor, cómo está la profeta, cómo está el maestro de la palabra. Estamos a la expectativa de todo cuando somos nuevitos. Y decimos, muy bien, pastor, la verdad me gusta mucho. Y este hermano tanto no me gusta. No sé, hay algo que no me llega. Pero debemos orar para que sienta ese acercamiento, ese amor, esa unidad que tenemos que tener en la casa del Señor, amén. Y bueno, el hermano me contaba y me decía que le molestaba esto, le molestaba aquello. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, hermano, seguí peleando la batalla. No es fácil el camino del Señor, porque al principio cuesta mucho, pero a medida que te vas fortaleciendo, vas yendo a la casa del Señor, vas amando a tus hermanos, Dios va tocando tu corazón, le digo. Y aquello que está equivocado, si está uno equivocado y está en pecado algo, andá, exhortale, decirle, hermano, yo creo que estás equivocado, yo creo que te estás equivocando en esta área. Porque el Señor no la agrada, dice que debemos confrontar, acá dicen, exhortándoles y diciéndole, estás confundido, hermano, actuaste mal, amén. Eso es lo que debemos hacer nosotros los hijos del Señor, amén. Y no avergonzarnos nunca del Señor, amén. Porque el Señor nos ve, amén. Y dice, una que usa bien la palabra de verdad. Qué importante, ¿no? Que hablemos de la verdad, que debemos hablar la palabra, la verdad, no desviarnos. A veces hoy en las iglesias, yo cuando le digo al Señor, bendice las iglesias que están predicando la verdad, que no se desvían de tu palabra. Y bendice a aquellos que se están desviando, Señor, que puedan volver a ese camino donde predicaban la verdad. Así debemos orar, ¿no? Cada uno de los hijos del Señor. Que se puedan enderezar, que puedan volver a esa meta, a ese amor que es Jesucristo, que es la palabra.
el Señor, porque el Señor nos habla de la palabra. Amén. Y dice 16. A su nombre, le damos gracias a Dios, alabanza al Señor. Y decía que usa bien la palabra de verdad. Y el Señor me hacía poner, y ahí se ven los verdaderos hijos de Dios, que no difaman mal la palabra del Señor, sino que hablan sobre la palabra y no se desvían de ella. Qué importante, ¿no? Que no nos desviamos de la palabra del Señor. Amén. El versículo 16 nos habla del Señor: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Yo no quería hablar, Señor, a través de este versículo, que hablemos la verdad, ¿no? Porque dice que el Señor, Él nos escucha y sabe la palabra cómo hablamos nosotros delante del Señor, ¿no? Él siempre nos ve, ¿amén? Y yo acá me hacía el significado de que era ¿cómo se llama, hermano? Profanas. Decía, hablar contrario a Dios. Vanas, dice, vacías, inútil, nos aleja de Dios. Palabra que nos aleja de Dios, ¿eh? Por eso tenemos que hablar con la verdad siempre. Y porque al decir mentira o desviar la palabra nos lleva a la impiedad, ¿eh? Y tenemos que ser limpios del Señor, ¿eh? En el 17 nos dice el Señor: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto. Estos falsos maestros que están acá en este versículo no creían. Vamos a ir un versículo más, hermano. Que el 18 dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Eso es lo importante, ¿no? Que podamos estar llenos del Espíritu Santo. El Señor nos va a sentir cuando nosotros buscamos al Señor, nos va a sentir cuáles son los que son hijos del Señor. ¿Quiénes son los que predican la verdad? Cuando estemos delante de un siervo del Señor, amén. Hace poco pasó que fuimos a una iglesia a visitar con mi esposa, una reunión de damas, y fue una pelea espiritual ahí, hermano, donde pasaban todas las hermanas de toda la iglesia a agradecer, y una hermana que estaba justo al lado mío, yo estaba en el fondo, porque eran todas mujeres, yo en el fondo sentadito en un banquito, y estaba esta hermana al lado mío. Y empezó a pasar una hermana, y había una hermana que pasó a agradecer al Señor y habían dado palabra. Y esta hermana, como si fuera, decía lo contrario de lo que dijo la hermana. Y en un momento se paró la hermana que pasó anterior y empezó a hablar lengua, ¿no? Y hubo una pelea espiritual ahí. Pero ya se sentía que había algo malo en esa mujer. Y bueno, y a través de lengua a la otra hermana, y hablando a esta mujer, le decía: calla. Y hasta que después se levantó otra hermana y empezó a hablar lengua, ¿no? Y empezó también a reprenderla a través de la lengua, y pasó adelante y empezó a reprenderla. Y bueno, por eso lo que el Señor siempre actúa en el momento, ¿no? Está con nosotros y nos hace sentir cuando alguien está mal. Pero después de todo eso, la hermana dejó hablar, ya cayó, se fue, se sentó, y bueno, fue una lucha terrible, una guerra que había ahí espiritual. Y en ese momento se levanta una hermana, y se levanta y la abraza a esta que
que estaba mal, ¿no? Del Señor, ¿no? Hablando, y la abraza. Y esa era una profeta, y después predicó la profeta, esa que la abrazó. Y usted, hermano, ¿qué piensa? ¿Quién estuvo mejor de todo? ¿Qué es lo que el Señor quiere por nuestra vida? Esa hermana que se levantó y abrazó, porque dice que debemos amar a nuestros enemigos, la palabra del Señor. A través de ese abrazo, a través de bendecir o algo así, el enemigo eso retrocede. La hermana que abrazó es la verdadera hija del Señor. Y pasó la hermana y decía, hermano, ¿sabes cuántas veces estuve yo así en la iglesia del Señor muchas veces? Y me hacían de lado, siempre de lado, y el Señor me decía, seguí, luchá, vos sos mi hija. Y el Señor cada uno nos prepara así, amén. Y a través, porque muchas veces en el Evangelio somos heridos, somos lastimados, pero es un crecimiento que vamos teniendo, y sabemos que la meta es Jesucristo, que Jesucristo que dio la vida por cada uno de nosotros, y Él que nos amó, Él fue que soportó todo dolor, todo. Yo me imagino en el momento de Jesucristo, no tenía como imaginar nunca el amor de Él, tanto amor que tiene hacia nosotros, ¿no? Y cómo lo habrá maltratado, cuántas malas palabras le han dicho, y cómo nos amó, ¿no? El Señor. Y así debemos ser nosotros, ¿no? Imitadores de Él. Y hijos de Él, así debemos hacer, ¿no? Como esta hermana que lo hizo, ¿no? Que debemos amar aún a aquellos que nos lastiman. Y el Señor ve toda esa obra de nosotros, cada uno de nosotros, amén. Amén, gloria a Dios. Y dice, bueno, decía a través de estos siervos, y estos siervos no creían en la resurrección, decía que ya se efectuó. Y bueno, y decía, acá en la palabra decía, carcomerá. Yo puse que significación, falsa doctrina o pecado, como la envidia destruye la fe y lo espiritual. Amén. Siempre tenemos que tratar de sacar eso. Si en algún momento tuvimos eso y decir, Señor, perdóname porque tuve en un momento eso, o me molestó el hermano, tenemos que salir de eso, ¿no? Amén. Y dice después la palabra gangrena, significado muerte y infección, pudrición que va infectando. Eso es lo que, cuando no estamos haciendo las cosas del Señor, es como esa herida cuando se infecta, se va pudriendo. Y así cuando no estamos haciendo mal las cosas en el camino del Señor, se va pudriendo todo nuestro ser. Amén. Pero le damos gracias a Dios porque Él nos sacó de todo eso. Amén. Estábamos así antes. Amén. Pero bueno, hay muchos que a veces, como dice, son falsos maestros, y el Señor nos va a hacer reconocer, ¿no? Que ellos no creen, dicen que la resurrección ya se efectuó, pero mentira, el enemigo, porque va a ir, dice que la palabra del Señor los muertos en Cristo van a resucitar, van a ir primero con ellos, amén. Entonces, esto era un falso maestro, amén. Y decía, trastornan la fe de algunos, decía. Y cuando el Señor, nosotros estamos en el Espíritu y sabemos lo que está bien y lo que esté mal, nadie podrá pagar nuestra fe, ¿eh? En el 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que Él es nuestro fundamento, amén. Que Él está con nosotros. Si nosotros estamos con el Señor, vamos a estar firmes siempre, amén. Fundamento, dice acá, uso significado base sólida y esencial en Jesucristo. Sostienen la fe, estabilidad y verdad, siendo los cimientos lo que edifica también a los demás, amén.
estamos cimentados sobre la roca, sobre esa casa, que es la roca del Señor, amén. Y siempre cuando estemos firme, debemos, y si alguna vez nos falta fe o estamos medio débiles, siempre inclinate al Señor y decirle: Señor, quiero estar firme, ayúdame, que muera día a día toda mi carne, que sea tu Espíritu Santo tomando el control, dominio en mi vida, que pueda morir día a día nuestra carne, amén. Dice, en el 20 dice, hermano, pero en una casa grande no solamente hay tuncillo de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué nos quiere decir, Señor? Y me apareció también la trigo de cizaña, ¿no? La palabra esta, que hay tuncillo de oro y de plata, y también está de madera y de barro, pero todos somos para el servicio del Señor. Y siempre tenemos que estar, ser de oro y de plata, amén. Y todos servimos para la mano del Señor, amén. El Señor siempre nos quiere usar, amén. Y dice 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Acá la palabra me dice que somos útiles para el Señor y para toda buena obra. Todos somos útiles para el Señor, amén. Todos podemos hacer buena obra en el camino del Señor, amén. Solamente tenemos que disponer nuestro corazón. Y el Señor, yo creo que este 2026 va a orar aún más, lo ocurrió en el 2025, donde siervo, como dijimos, ¿no? Que hablábamos con mi esposa y que hubo siervos y siervas de Dios que pasaron el sábado y se sorprendían, ¿no? Escucharlo, cómo hablaban, cómo Dios los usa, amén. Así que somos todos importantes en la mano del Señor, porque el Señor nos ama, amén. Y dice el 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué importante, ¿no? Que podamos tener esa fe, ese amor y la paz en nuestra vida. Amén. Que el Señor la da nada más. Que debemos huir de aquello, a veces cuando éramos jóvenes, y por eso debemos orar mucho por los jóvenes, ¿no? Porque el enemigo viene con amistades y te viene a traer o a regalar, a veces, bueno, uno que está en la droga, a veces antes capaz de estar constante, está pasando el camino del Señor, y viene y te lo regala, no te lo vende, te lo regala. Y eso a veces los jóvenes que más les cuesta, ¿no? Cuando están empezando en el camino del Señor. Y es importante que estemos orando por cada uno de ellos, amén. Y muchas otras cosas, ¿no?, que ofrece el mundo, amén. El 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendra contiendas. 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Que el Señor nos habla que debemos ser siervos del Señor, que no debemos contender, sino ser amables, amén, en el camino del Señor. Muchas veces, yo sé que creo que lo más difícil para los pastores, ¿no? Porque pasaron muchos hermanos donde capaz que no estaban de acuerdo, o capaz que no estaban viendo las cosas de Dios y se enojaban por todo. Pero tenemos que ser obedientes, amén, y saber que bajo la bendición está toda la bendición, ¿no? Bajo la obediencia está la bendición, amén. Y no debemos contender, no debemos hacer cosas insensatas, porque eso no edifica nuestra alma, amén. Debemos estar bien delante de la obra del Señor. Y bueno, el versículo dice, el 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todo apto para enseñar. El 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Qué importante, ¿no? Que muchos a veces capaz que actuamos mal y hacemos, capaz que nos equivocamos, y es importante arrepentirnos. Y ahí estamos los siervos del Señor, que tenemos que escuchar y
y hablar y aconsejarlo, ser amables. Muchas veces capaz que no hicieron algo y nos enojamos, no hicieron algo con el hermano, pero sabemos que son cosas del momento, que a veces el enemigo trae a nuestra mente o nos equivocamos y el Señor nos puede hacer la obra y nos perdonamos. No hay nada más hermoso que perdonarse, porque ahí el Señor obra en nuestra vida. Eso de que tenemos que ser amables delante de cada uno de nuestros hermanos, tener ese amor. Y muchas veces capaz nos enojamos. He escuchado muchas veces que a veces los siervos capaz que nos equivocamos, hacemos algo que no tenemos que hacer, y he escuchado que pero bueno, aprendemos a través de las exhortaciones y todo eso, o la palabra, de decir, me equivoqué en esto, hice esto, aquello, y el pastor justo predicaba eso y como si estaba hablando a mí. Y muchas veces pasa eso. Y el pastor está enojado conmigo, ya me está hablando mal, a través de la palabra, la prédica. Y pasa muchas veces eso. Pero a veces, como dice el pastor, ¿no? Como dijo, a veces a través de la exhortación o a través de la palabra, a veces el pastor viene y nos dice, mira, hermano, tenés que esto, aquello. Hay muchas cosas que sabemos, porque hay cosas que aprendemos en el camino del Señor. Y lo tenemos que hacer un recurso acá en esta casa, amén. Y me dice, si yo te hablo, te corrijo, todo eso es por amor. Es así, y muchas veces decimos, papá, que cuando no conocemos, el pastor ya está enojado conmigo, va a hacer maldad, todo eso. No. A veces nos exhorta y nos exhorta por amor, para que crezcamos, aprendamos, amén. Y eso es importante, ¿no? En el camino del Señor, que podamos entender y podamos ir creciendo y atraídos. Eso nos va a enseñar, nos va haciendo más maduro en el camino del Señor, amén. Y en el 26 dicen, y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de Él. Qué importante, ¿no? Que escapemos lo que el enemigo nos quiere dar día a día. Y porque el enemigo quiere que estemos en voluntad, que sigamos cayendo, que nos enojemos. Pero el Señor nos vamos madurando, como dijimos, desde 2026 y nos va a seguir haciendo crecer, amarnos a otros. Lo importante que también que yo recalco, ¿no? Que la iglesia esté unánime, que nos podamos amar los hermanos unos a otros en el amor de Cristo, amén. Y yo creo que eso es lo principal en la iglesia que tiene que haber, porque el Señor va a obrar a través de la iglesia cuando hay una unidad, cuando estemos todos juntos y vamos a alabar al Señor, que es lo más importante, amén. Bueno, hasta acá la palabra del Señor, hermosa palabra que me daba el Señor, y que podamos estar preparados en este 2026 y que podamos tener fe y que podamos estar firmes, hablar mucha palabra, que estemos siempre sobre la roca que es el Señor Jesucristo, y que este año 2026, que es un año donde dijo el pastor a través de la prédica, que tenemos que reforzarnos, me enseñó a estaca, a sanchar las tiendas, que tenemos que sancharnos, amén, y tenemos que predicar la palabra del Señor, llevar, ¿no?, a aquellos que están necesitados, amén, y que vaya obrando, ¿no? Y bueno, y no sabemos si va a venir nuevas iglesias en el arca de Dios, donde se van a extender las iglesias del Señor, amén. Tenemos que hablar por eso también, amén, en este 2026, amén. Amén, hasta cada palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Y si alguno hará a través de que se alaban los levitas, si alguno necesita oración, si alguno está enfermo o está pasando por alguna debilidad, o capaz que estaban sintiendo algo malo contra un hermano, una hermana, o piensa capaz que siente que le falta más, el Señor obra. Y siempre es un paso de fe que damos acá adelante, para que el Señor vaya obrando en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos vergüenza. Me ha pasado muchas veces que tenía vergüenza y decía, no voy a pasar, me tocó la palabra, no voy a pasar, y si el pastor o los hermanos piensan que yo estoy pecando, estoy haciendo algo malo. No, a veces nos toca la palabra y queremos más. Y el Señor hace eso en nuestra vida, en nuestro corazón, que vamos a pasar y recibimos la palabra, y para que el Señor nos dé más, o capaz está pasando por enfermedad, algo pasa, hermano.
Porque no piense que porque van a pensar los hermanos que no, porque este hermano pasa porque está mal, está haciendo la cosa mal y se está arrepintiendo. No siempre es eso, amén. Y si el Señor sabe todo, y Él hace la obra, amén. De ese paso de fe y para que Dios obre en su vida, amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú obras nuestra vida, Padre Santo, día tras día, Señor. Tú nos sanas, tú nos libertas día tras día, Padre Santo. Tú haces la obra en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Sabemos que en el campo de batalla, en nuestra mente, Señor. Ayúdanos día a día, Señor, a poder buscarte, Padre Santo. Padre Santo, ser hijos y hijas tuyas, Señor, Padre Santo. Señor, a poder estar, Señor, escudriñando tu palabra, orando, vigilando, leyendo tu palabra, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra día tras día, no nos olvidemos de ella, Señor, Padre Santo. Señor, Padre Santo, te pido por esas iglesias que se están desviando de tu palabra, Señor. Señor, ayúdalos para que vuelvan, Señor, muéstrale, para que vuelvan nuevamente, Señor, a predicar la verdad, Señor, a predicar la salvación, Señor, a predicar, Señor, Padre Santo, que pronto estás a venir, Padre Santo, Señor Jesús. Ayuda a esos hermanos, hermanas que están pasando dificultad, Señor, acá en el Arca de Dios, Padre Santo. Levántalos, Señor, Padre Santo. Que en este 2026, Padre Santo, pueda estar en victoria. Podemos hacer la bandera de victoria, Padre Santo, Señor Jesús. Señor, declaramos, Señor, Padre Santo, que los cielos se abren, Señor, que tú derramas tu bendición, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a morir nuestra carne, Señor. Queremos más de ti, menos nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, a buscarte en espíritu y en verdad, a poder llegar a esa meta, Señor, a poder arrebatar esa corona de vida, de gloria, Padre Santo, a que nuestro nombre esté anotado en el libro de la vida, Padre Santo, Señor. Ayúdanos a pelear esta batalla, Señor, esta pelea, Señor, Padre Santo. Señor, sabemos que tú lo haces todo, Padre Santo. Nosotros tenemos que disponer, dar el primer paso, Señor, Padre Santo. Señor, y tú haces la obra en nuestra vida, Padre Santo. Señor, te bendecimos, te damos gloria, honra a ti. Santo eres, Señor. Santo, Padre Santo. Alabamos al Señor. A quien quiere pasar, pase.